Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero, creo que es como importante medir el pulso, más allá del juicio político o no, del estado de ánimo de la ciudadanía. Para mí ese siempre es un factor, digamos, supremamente importante, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos dice la última encuesta de perfiles de opinión de finales de abril, del 29 de abril al 1 de mayo? Nos dice que, como ha sido característico los últimos año, año y medio, el pesimismo está, digamos, increciendo, ¿no? 9 de cada 10 ecuatorianos, dice esta encuesta, se siente pesimista del presente. Y una cifra que no es menor, ¿no es cierto? El 60.12% nos dice que consideran que la situación política va a empeorar. Es decir, el juicio político, la renovación de las autoridades en la Asamblea, la posesión de las autoridades seccionales, la posesión de los consejeros de participación ciudadana, se dan en un halo de profundo pesimismo presente y futuro. Y eso nos tiene que decir algo finalmente, porque eso nos está dando a entender que las tensiones sociopolíticas están en el aire, ¿no es cierto? Y van a ser difíciles de administrar, ¿no? Creo que yo me quedaría en ese tema que me parece que es el más importante. Si es que hablamos, Pedro, muy buenos días, Ana Costa le saluda. Si es que hablamos de este contexto, digamos, de este ambiente de pesimismo, en ese ambiente, ¿cuál consideras tú que es el escenario que generaría, digamos, una posibilidad de cambiar esta percepción, de cambiar un poco la ruta, digamos, política? Si avanza el juicio político, si este se detiene o si el presidente activa la muerte cruzada. ¿Cuál de los tres escenarios posibles consideras que la ciudadanía estaría más, digamos, favorable para cambiar un poco esta percepción de pesimismo, ¿no? Pero son cosas distintas. Es decir, digamos, el juicio político, la censura al presidente, la muerte cruzada podría convertirse en una válvula de escape para alivianar tensiones, pero no sé si ese sea el efecto automático para reducir el pesimismo. Creo que el pesimismo es, digamos, una composición de varios factores, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el rompimiento del tejido social, con indicadores sociales, desempleo, pobreza, violencia, etcétera, ¿no? Lo que sí nos trae esta encuesta también supremamente interesante es la valoración sobre la destitución y el juicio político. Esta encuesta nos dice que el 64.87% de la gente ha escuchado sobre el juicio político y que de ese 64.87%, el 52.02% apoya la destitución del presidente de la República. Y aquí viene algo mucho más interesante. Lo primero es que el 37.13% conoce que se lo juzga por corrupción, pero ahí hay un súper importante también, 20.89% que considera que se lo está juzgando porque el presidente no ha hecho nada por el país. ¿Qué quiero decir con esto? Que finalmente, si bien entendemos que es un proceso político que tiene que tener bases jurídicas, etcétera, ¿no es cierto? Hay una gran mayoría que, digamos, puede definir que quiere la destitución por su inconformidad con el mismo gobierno, ¿no? ¿Qué creo que finalmente pueda suceder, ¿no es cierto?, ya como un escenario a futuro? Yo considero que no hay los votos, ¿no es cierto? Creo que el presidente no va a ser censurado. Ningún presidente en este país puede ser censurado por la Asamblea por el andamiaje constitucional construido. ¿Por qué digo esto? Porque finalmente la muerte cruzada siempre le da la ventaja al Ejecutivo. Entonces, digamos, es como que muy complejo que una asamblea pueda destituir un presidente sin que el presidente pueda, digamos, convocar una muerte cruzada. Sin embargo, si no hay los votos, ¿no es cierto?, para la censura, yo creo que la única válvula de escape que le va a quedar finalmente a esta tensión para encontrar su cauce van a ser las calles. Entonces, para mí un escenario altamente probable es que haya un calentamiento de las calles producto finalmente del fracaso post-juicio político, ¿no? Ahora también, digamos, se espera que la ciudadanía, o de un poco de este ambiente de la ciudadanía, espera que haya un cambio dentro de la figura como tal del gobierno de Guillermo Lasso. Es decir, la gente esperaría que se haga realidad este cambio, sea con la muerte cruzada o con el juicio político. Sin duda, digamos, creo que los indicadores de percepción nos están diciendo que la ciudadanía necesita un cambio. Habría que profundizar en entender cuál es el cambio que requiere finalmente o que quiere o que aspira la ciudadanía. Creo que lo principal sería un cambio en la situación, ¿no es cierto?, en lo que se está viviendo, es decir, terminar finalmente con, como les decía, estos indicadores sociales que son tan graves. En el Ecuador matan a una persona cada hora y media, en el Ecuador muere una persona cada 4 horas por siniestros de tránsito. Yo levantaba un poco de información que es bastante preocupante. En el 2022 el 40% de las llamadas de auxilio que recibió el 911 fueron por intentos de suicidio. Es decir, el tejido social está roto, ¿no es cierto? Y finalmente no vemos ni desde el gobierno nacional, ni desde el gobierno local, ni desde ningún estamento, ¿no es cierto?, público, una estrategia para mejorar y recomponer ese tejido social.
Uh-huh. Pedro, sobre esto último que tú dices, digamos, estuvimos recientemente, estamos a puertas de cambios de autoridades locales. Entonces tú hablas de que podría darse, digamos, o sea, no hay desde los espacios locales tampoco una acción que pueda, digamos, recomponer el tejido social, tal vez dar más atención al tema de políticas, pero hay un cambio, ¿no? O sea, digamos, vienen ahorita un cambio de autoridades donde el gobierno quedó prácticamente sin nada, digamos, de fuerza política. Sus aliados, como el Partido Social Cristiano, terminaron bastante golpeados, ¿no? En las elecciones. Entonces, se viene cambio de autoridades locales. ¿Crees que eso, anclado en el análisis, digamos, con este juicio político y la situación política del país, crees que de alguna forma este cambio de autoridades permita desfogar algunas de las demandas que tiene la sociedad ahorita, y si es que no se da el juicio político, digamos, pueda ser uno de los espacios por donde se puedan dar otro tipo de negociaciones nuevas con el gobierno? Digamos, sin duda, la irrupción de las nuevas autoridades seccionales viene a cambiar quizás el panorama político. No sé si la percepción. Yo creo que estamos en un momento de tan profunda crisis que no sé si la mera percepción pueda cambiar algo, ¿no es cierto? Creo que la gente ya está supremamente necesitada de ver resultados, no de un decreto ejecutivo de seguridad, no de una reducción de impuestos, sino de resultados mucho más plausibles, ¿no es cierto? Lo que sí, finalmente, no creo que es un desfogue de las tensiones sociales, pero sí establece un nuevo reacomodo de las fuerzas políticas. Yo creo que las nuevas autoridades seccionales vienen con mucha expectativa, que podría ser lo mismo que le pasó a Guillermo Lasso en el 2021, es decir, llegar con muchísima expectativa. Y para mí la expectativa siempre es el enemigo mayor de los políticos, porque la expectativa te pone en el mundo de las cosas que no puedes controlar, exactamente, ¿no es cierto? Y yo creo que en ese sentido la gobernabilidad es el gran concepto y es la gran pregunta a futuro, no a futuro de los 2 años que le restan a Guillermo Lasso, sino a futuro de los 10 años, 20 años, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, los resultados en las seccionales, por ejemplo, en el cantón El Pan, en el Azuay, el ganador de la alcaldía gana con una diferencia de 6 votos, a diferencia del segundo. En Yaguachi, que es un cantón que tiene un padrón electoral de más o menos 40,000 electores, el ganador gana con una diferencia de 197 votos. Si nosotros vemos el Consejo Municipal de Quito, por ejemplo, cómo está conformado, hay 4 minorías. El Consejo Cantonal de Ambato, por ejemplo, ¿no es cierto? Igual, es decir, digamos, la gran preocupación ahorita va a ser cómo aseguro yo condiciones de gobernabilidad para el alcalde, el prefecto, el presidente de la Junta Parroquial, el presidente de la República, la Asamblea, etcétera, que pueda desfogar estas tensiones que están, digamos, además sumadas con el rompimiento del tejido social. La gran pregunta ahí, por ejemplo, es cómo administrará un potencial levantamiento o un calentamiento de las calles, por ejemplo, el nuevo alcalde de Quito, el nuevo alcalde de Guayaquil. Es decir, vienen, digamos, unos retos que son supremamente interesantes en unos gobiernos autónomos descentralizados también que ha dejado mucho que desear. Es decir, si nosotros criticamos al gobierno que en el 2022, de acuerdo al Observatorio de Gasto Público, había ejecutado menos del 40%, digamos, de ejecución presupuestaria, los GATS tenían menos del 30% de ejecución presupuestaria. Entonces, vienen con muchísima expectativa, con muchos problemas muy difíciles de resolver, y claro, habrá que ver cuál es esa valoración, incluso de cara al 2025, ¿no? Claro, y por ejemplo, hablando de gobernabilidad, lo que pasó en el municipio de Quito, evidentemente, esa es una muestra de cómo, qué tan difícil es llegar y quedarse también en el espacio del poder. Ahora, en estas últimas horas también hemos visto el pronunciamiento de varios sectores, incluso conservadores. Estoy hablando de la Iglesia Católica, la señora Joyce de Ginata, hablando el día de ayer públicamente y manifestándose a este favor de la democracia, de la institucionalidad. ¿Cómo se ve también este juego? ¿Qué otros actores pueden aparecer claves como para también de alguna manera tratar de dirimir o de poner su cuchara en este juicio político? Pero yo más bien he visto que hay muy poca discusión seria del juicio político, ¿no? El problema del Ecuador es que este es un país del quién y no del qué. Es decir, aquí no discutimos del qué, sino quién, ¿no? Ayer era finalmente mi enemigo, por lo tanto había que llevarlo a juicio político. Hoy es mi amigo, por lo tanto no hay que llevarlo a juicio político, ¿no? Y los conceptos son tan laxamente debatidos porque todo entra en la lógica de la subjetividad. Y yo creo que cuando una sociedad tiene esta discusión que puede entrar en la lógica de la subjetividad, hay que salir corriendo a buscar la objetividad del debate.
¿no? Yo creo que la objetividad del debate puede estar, por ejemplo, en la academia, pero yo no he visto que la academia se pronuncie no sobre el juicio político, sino abra espacios, foros de debate y diga, bueno, esto es el juicio político, aquí están las voces a favor, aquí están las voces en contra, esto dice la ley, esto dice la Constitución, porque aquí depende a quién preguntes, ¿no? Yo ayer en una entrevista que me decían, bueno, pero está mal hecho el juicio político, le digo, depende a quién pregunte, ¿no? Es decir, claro. Si usted pregunta a los abogados... Y si son abogados va a haber 10 criterios distintos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces, si usted pregunta a los abogados afines a un lado, le van a decir que sí hay juicio, y a los otros abogados afines al otro lado que no hay juicio. Entonces, hace falta mucha, yo creo que dejar de tener miedo al conflicto, entender que el conflicto es parte de la democracia, pero saber conflictuar. Y saber conflictuar es llevar a niveles de objetividad quizás lo subjetivo. Ahí he visto poco pronunciamiento, por ejemplo, de la academia, poco pronunciamiento de los gremios, ¿no es cierto? Más allá de que hacen un llamado a la estabilidad, etcétera, que esa es otra discusión también. Es decir, yo no sé si es que no llevar un juicio político o llevar un juicio político a un presidente atenta contra la democracia, más bien es todo lo contrario. Claro, cuando es una vía legal, constitucional, encaminada justo para que no pase lo que pasaba en años pasados, en el que, digamos, se tumbaban presidentes y quienes terminaban dirimiendo eran los militares, ¿no? Exactamente, es decir, hay que celebrar que aún podemos, en este país que no funciona nada, que aún podemos, digamos, que aún hay la posibilidad de que una asamblea lleve un juicio político a un presidente, que un presidente puede convocar una muerte cruzada. Creo que hay que celebrar, porque quiere decir que la democracia está funcionando. Porque lo contrario es que declaremos loco un presidente, que salgamos a votar un presidente, es decir, que volvamos, digamos, a la barbarie, ¿no es cierto?, de la desinstitucionalización y los golpes de la democracia. Pero en esa, digamos, análisis, digamos, más objetivo de la asamblea, ¿cómo tú lo miras? ¿Cómo tú miras el proceso del juicio político ya en estas negociaciones, digamos? O sea, en el papel que ha jugado este retazo, digamos, como se sabe decir, esta colcha de retazos que cada vez se fractura más en la asamblea, porque cada vez más, digamos, los bloques que parecían mayoritarios y que cerrados, ¿no? Como el Partido Social Cristiano, que ha tenido una historia de ser uno de los bloques siempre más, como decir, orgánicos, ¿no? Digamos, después del correísmo, que también planteaba eso como el tema de una cohesión, pues ahora están en retazos, o sea, se va un asambleísta, se sale otro, a otro le expulsan, Pachacuti, un grupo se ausenta, otro grupo. Entonces, ¿tú cómo ves ese papel de la asamblea en asumir justamente este rol de fiscalizador y este rol también de mirar, digamos, el futuro del presidente de la República con todas estas negociaciones internas y estos cambios, digamos, de partido, de posición en el juicio político? O sea, ¿cómo analizas el papel de la asamblea? Es también supremamente interesante porque depende de dónde pongamos el reflector, ¿no? Entonces, si ponemos el reflector, por ejemplo, a que el Partido Social Cristiano se desgrana, quitamos el reflector de por qué se desgrana. Es decir, ¿estamos nosotros desconociendo que hay un gobierno que está comprando votos? O sea, todo depende otra vez de cuál sea el titular que queramos debatir y discutir, ¿no? Sin embargo, horrible que hable en primera persona, pero sin embargo, en el 2021, cuando yo vi esa composición de la asamblea, yo sí dije, es altamente probable que esta asamblea termine con mini bloques, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los escenarios que puede suceder, es decir, tanto el juicio político como la nueva elección de autoridades podrían provocar la implosión de una asamblea y que terminemos con bloques de asambleas de 5 o 6 legisladores manejados por caudillos, porque tú te enfrentabas a un bloque de Pachacuti que era una gran incógnita, ¿no? Es decir, yo no entiendo hasta ahorita qué es el bloque de Pachacuti, ¿no? Hay asambleístas que unas veces son de Pachacuti, que otras veces son de un frente parlamentario anticorrupción que no sé de dónde sale, pero después dicen, no, sí soy Pachacuti para ser presidenta de la asamblea, y después hay un asambleísta de Pachacuti que cuando se le preguntó qué significa Pachacuti no sabía. Es decir, la izquierda democrática es otra gran incógnita. Entonces, si bien, digamos, el Partido Social Cristiano ahorita ha perdido asambleístas, pero por lo menos mantiene qué es del Partido Social Cristiano. Ustedes me preguntan qué es Pachacuti, no tengo idea porque no sé a quién responde, cuáles son sus principios ideológicos. La izquierda democrática igual es una gran incógnita, y esto, más allá de
la teoría le va a ser muy difícil al gobierno, porque el momento en que implosione y tengas pequeños bloques, la negociación política tiene que ser con esos pequeños bloques. Entonces, mientras más negociantes, creo que es más difícil la negociación. Pero, digamos, parece paradójico que la izquierda democrática, hablando justamente de estas fragmentaciones que ha mostrado durante el tiempo, en votaciones muy importantes, y recuerdo, por ejemplo, la de aborto, donde toda la izquierda democrática se puso en una rueda de prensa al frente para decirle no a esa ley, y ahora nuevamente sale en bloque para decirle no al juicio político. Entonces parece que en esas crisis la izquierda democrática como se junta y protege al gobierno. Pero finalmente no, porque algunos asambleístas de izquierda democrática terminaron votando a favor de que se continúe el juicio político y otros no. ¿No? Es Vilma Andrade, por ejemplo, ¿no? Ella votó a favor de que continúe el juicio político, ¿no? Otros se ausentaron, otros hablan en medios y dicen que no tiene que haber juicio político. Entonces, es la realidad, es la radiografía del país. O sea, lo grave del Ecuador es que no tenemos vehículos para profundizar la democracia, porque los partidos políticos son meras plataformas electorales. Es decir, somos un país en donde somos un país de partidos políticos sin candidatos, de candidatos sin partidos políticos, de candidatos y partidos políticos sin ideología, ¿no? Es decir, uno veía las seccionales del 19, por ejemplo, el señor Paco Moncayo nunca anunció por qué partido político iba hasta muy poco antes de que se cierre, digamos, la inscripción. Es decir, yo creo que tenemos una incapacidad de entender que la democracia tiene que asentarse en los partidos políticos y que tienen que ser, digamos, instituciones sólidas, no tienen que ser, justificaciones o ventajas del momento. Pedro, y ya para ir cerrando, digamos, tú decías al inicio de la entrevista que frente a esta, digamos, ausencia, digamos, de canalizar las voces políticas de los partidos, de las instituciones, del gobierno, pues queda la válvula de escape, las calles, ¿no? La CONAIE ha estado, digamos, organizando asambleas y planteando esta posibilidad, incluso lo advirtió frente al escenario de que Lasso, como una salida al juicio político, haga el decreto de la muerte cruzada. La CONAIE anunció que se movilizaría porque, digamos, no permitiría que Lasso se quede gobernando los 6 meses, aunque va a tener trabas, digamos, porque tiene que pasar por el tema del control constitucional, pero bueno, esa ha sido la advertencia. Entonces ya está ahí el tema de lo de las calles. Si la Asamblea no da paso a un juicio político, también está la opción de la movilización y el descontento de las personas. Hablábamos justamente esta semana también en otra entrevista y nos decía Decio Machado que también hay una mirada favorable de las personas hacia la protesta. Pero hay un contexto, en cambio, desde el gobierno de generar las condiciones para criminalizar esa protesta y para colocar mayor fuerza represiva como respuesta en las calles, ¿no? Incluso esas declaraciones de Osvaldo Hurtado de que en este vacío, digamos, conceptual de qué es el terrorismo, qué es la organización terrorista, Hurtado lo llenaba de sentido y decía, bueno, son los indígenas, ¿no? Que protestan y que protestaron en junio del 2021 y en octubre del 2019. Entonces, frente a ese escenario, ¿tú piensas que sí está, digamos, como una opción real, como una opción factible frente a las personas, además, digamos, obviamente legítima, de salir a las calles, o sea, de que la protesta sea la vía nuevamente para desembocar decisiones y cambios? A ver, yo lo que decía es que para mí es el escenario más probable. Me cuesta aún mucho dilucidar, y no creo que tengo esa respuesta, de si esta movilización social tendrá apoyo, no quiero decir ciudadano, apoyo, digamos, quizás de las clases medias, ¿no? Es decir, quizás, digamos, una movilización social menos centralizada, por ejemplo, el movimiento indígena, por ejemplo, los transportistas, por ejemplo, los trabajadores, digamos, ¿cierto? Es decir, pero si nosotros regresamos a ver octubre del 19 y junio del 22, entre esas dos movilizaciones sí hubo una diferencia, ¿no? Y esa diferencia, por ejemplo, es una mayor activación de barrios periféricos en las ciudades en apoyo a la movilización indígena, por ejemplo, ¿no? Claro. Esa es una diferencia importante. Otra diferencia importante también era los porcentajes de percepción de apoyo a la movilización de junio del 2022. Perfiles de Opinión sacó una muy interesante encuesta, Quito, Guayaquil, Cuenca y Riobamba, que decía, por ejemplo, les preguntaban
cuánto usted se identifica con las demandas de la CONAIE. Esto fue julio del 2022, la herida aún estaba abierta, ¿no? El 8 de cada 10 se identificaban con las demandas de la CONAIE. La segunda pregunta era, ¿usted cree que si el movimiento indígena no se tomaba las calles, el gobierno no hubiese bajado el costo de los combustibles, a pesar de que el gobierno no bajó el costo de los combustibles? Pero esa era la percepción. Y 8 de cada 10 decía, en efecto, el gobierno no hubiese bajado el costo de los combustibles, ¿no? Entonces, sí podría haber, ¿no es cierto?, un apoyo ciudadano. Hay que ver en qué se transforma ese apoyo ciudadano. Sin embargo, yo creo que de los escenarios es el que más me preocuparía, ¿no? El que más me preocuparía, porque una movilización social en este momento de alta tensión, ¿no es cierto?, en este momento de mucha paranoia gubernamental, en este momento de otras herramientas de parte del gobierno, en este momento de tanto pesimismo, yo creo que una movilización social no va a ser como antes ha sido, sino que sí nos podría costar un poco más de sangre. Pedro, muchísimas gracias por esa entrevista. Como siempre, un placer conversar con usted. Bueno, estaremos pendientes para la próxima. Muy amable. Seguro que sí, para servirles. Un abrazo.